La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un gusto y agradecemos la presencia de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, le decía, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2018. Y nos vamos a meter de lleno a los resultados porque pues nos interesa saber, Coahuila, Durango, ¿por qué? ¿A qué obedece que la impunidad, en lugar de crecer, siga creciendo? Muchísimas gracias, Gerardo. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, les saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Muchos saludos, Juan, también. Gracias. Yo creo que podríamos empezar conociendo la metodología del Índice Global de Impunidad y desde cuándo se viene haciendo este ejercicio. Mira, esto surge en el 2014, a sugerencia del doctor Derbez, reunió un grupo de especialistas en materia de seguridad y de justicia para cuantificar los niveles de impunidad. Cuando nos dimos cuenta de que la impunidad en México era cercana al 99%, decidimos generar un índice que viera los problemas estructurales y de funcionamiento de los aparatos de seguridad y de justicia y del sistema penitenciario que forman parte de la responsabilidad para atender los delitos que se cometen y que se deben de castigar. Es por eso que nuestro índice habla de las deficiencias en las capacidades instaladas y del funcionamiento de estos sistemas. ¿Y por qué sale Coahuila tan mal en los últimos años? Porque ha habido un deterioro constante de las instituciones de seguridad y justicia en Coahuila. No me sorprende, yo estuve hace 6 años en Coahuila dictando una conferencia con el tema de seguridad y ante la pérdida de capacidades financieras del Estado, veíamos que el Estado no estaba invirtiendo en lo que es la principal responsabilidad de cualquier Estado en el mundo, que es proveer de seguridad y de justicia, dos bienes públicos que en teoría son monopolio y responsabilidad única de los estados. Pero para ir más en concreto, mira, Coahuila tiene menos jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes que el promedio del país, y que ya es bajo, por ejemplo. En el mundo hay 16 jueces por cada 100,000 habitantes, en México hay 3.59, y en Coahuila esta cifra es de 2.74. Prácticamente no hay sistema de justicia en Coahuila. También el homicidio en este estado, en el estado en que ustedes viven, lamentablemente tampoco se castiga. El porcentaje de encarcelados por homicidio, entre homicidios en averiguaciones previas, que es una estadística que sugiere Naciones Unidas para medir el delito que más le impacta a la sociedad y del cual pues siempre va a haber una evidencia, lamentablemente, es de 16.17. También es menor que el promedio nacional, que es de 17.09, también menor. Hay que decir algo. Coahuila aumentó ligeramente el porcentaje de su personal operativo en materia de seguridad. Sin embargo, datos revelados apenas el año pasado, diciembre del año pasado, por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, indican que Coahuila tiene solamente el 0.5 policías por cada 1,000 habitantes, y la sugerencia es que haya al menos 1.8. ¿Qué quiere decir? Que Coahuila tiene 3 veces menos policías estatales de los que debería de requerir. Y esto, en serio, créeme que no me sorprende. Coahuila no ha invertido, buena parte por la crisis financiera de deuda que tiene a nivel nacional, en sus aparatos de seguridad y también de justicia. Y esto los coahuilenses deberían de exigírselo a la anterior administración, porque estos datos son del 2016. La actual administración heredó este problema estructural. Uh-huh. Ahora, revisando el presupuesto que tiene el aparato de justicia en el país, pues sabemos que son cantidades millonarias, pero de verdad millonarias, y se habla que el Poder Judicial pues estuvo pidiendo en su momento, para poder consolidar las reformas del sistema de justicia penal, más de 75,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el costo-beneficio no lo vemos? ¿Que la inversión llega, pero no llega a la justicia? Es correcto. Mira, más recursos no significan mejor eficiencia en el sistema. Sin embargo, se tienen que invertir más y se tienen que supervisar
esos gastos y esos presupuestos. No lo vemos ahorita, ¿no? Estos son datos de 2016, hay que decirlo. El próximo año estaremos volviendo a levantar esta información y este índice, y ojalá y se vean algunos resultados. Fíjate que sí se ven algunos resultados, pero solamente son muy magros al primer año de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Por ejemplo, el que se reduzca, la sobrepoblación en algunas cárceles a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cárcel solamente tienen que estar a quien se le compruebe que cometió un delito. Si no, las cárceles solamente se vuelven universidades del delito, y gente que a lo mejor cometió un delito de menor cuantía está conviviendo con asesinos, con homicidas, con verdaderos criminales. Entonces también el levantamiento de pruebas tenía que perfeccionarse, porque también había una laxitud de los policías y de los jueces para meter gente a la cárcel sin las pruebas necesarias. Entonces ese es un primer elemento que sí también señalamos como positivo en el índice. Sin embargo, bueno, ustedes también señalan, y que la verdad esto es lo que da escalofrío, y luego uno entiende por qué no hay denuncias, y entonces vamos a este círculo vicioso que se ha creado en torno a la justicia en este país, porque 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país ni siquiera se denuncian. O sea, la cifra negra sigue siendo muy alta, pero porque hay mucha desconfianza en torno a lo que pueda realmente suceder una vez que se mete ahí una denuncia por cualquier motivo. Exactamente. La población en el país no va a denunciar porque las condiciones de los ministerios públicos, en los juzgados, el tiempo que se tardan en llegar y en ser atendidos al levantar una denuncia es terrible. Esos son los principales datos que nos da el INEGI en las encuestas de victimización. Pérdida de tiempo, y saben que esos casos no van a llegar a buen puerto. Entonces, eso es una de las razones por las cuales la cifra negra o los delitos que no son denunciados es tan alta en el país. Porque además la eficiencia es cuestionable, y digo, quiero volver a introducir el tema de lo que nos cuestan los jueces, los magistrados, todo el aparato del sistema de justicia en este país, porque no está rindiendo, y entonces creo que el criterio no debe de ser les pagamos más para que sean menos corruptibles, sino les pagamos más porque son más eficientes. ¿Cómo va a ser posible que el 11% de los delitos que sí se denuncien termine con una investigación que es enviada ante el juez y menos del 4% de ellos finalice con alguna sentencia? Entonces, por eso es que se habla tanto de la falta de Estado de Derecho en este país. Sí, mira, el tema es el siguiente. Las cifras pueden sonarnos millonarias, pero México tiene que invertir mucho más. Somos un país de 124 millones de mexicanos. Tenemos que tener más y mejores jueces, más y mejores también agencias del Ministerio Público. El problema es que ha habido un desvío de fondos probablemente en la mayoría de los estados, incluyendo Coahuila, y es por eso que es evidente el colapso. Invitamos a los medios de comunicación, a los académicos, a los partidos políticos en cada estado a que revise estos datos que estamos publicando. Al final del reporte están todas las estadísticas, no las estamos inventando, y podemos afirmar con números que Coahuila está colapsada, que no tiene las suficientes capacidades en materia de seguridad y justicia. ¿Qué han hecho en los últimos años? Con todo este dinero que tú comentas, Marcela, pues muy probablemente se haya desviado a lugares donde no se tenían que haber llevado estos recursos. Ahora, ¿qué están haciendo bien los estados que no están ahí en el top de impunidad en este índice? ¿Qué podríamos aprenderles? Mira, por ejemplo, Campeche tienen 3 veces más jueces y magistrados que el promedio del país. Entonces, ante también un problema de menor violencia que vive Campeche, por ejemplo, con respecto a violencia que vive el Estado de México, Coahuila, Tamaulipas, tienen mejores capacidades para atender a su población y darle justicia, brindar Estado de Derecho. ¿Qué más tiene, por ejemplo, Morelos, que también aumentó 2 puntos, mejoró en 2 puntos su índice de impunidad, que también sigue estando en niveles altos de impunidad? Aumentó su estado de fuerza, lo profesionalizó, ¿no? Por ejemplo, hay una correspondencia en nuestro índice y el índice que sacó el año pasado
causa en común de Marilena Morera, por ejemplo. Vemos que Morelos no solamente ha invertido en que aumente sus capacidades de policías, sino también que tengan mejores condiciones de trabajo. Pues eso se ve reflejado al final del día en el funcionamiento de mejores investigaciones que llegan a un sistema de justicia que a lo mejor no ha hecho todo su trabajo, pero empiezan a haber ligeras mejoras. Sí. El caso de Campeche también, por ejemplo, tiene un estado de fuerza policial un poco más amplio que el que tiene el resto del país. Entonces, estas pequeñas cosas sí generan cambios o evidencian que los campechanos pueden tener un mejor acceso a la justicia para resolución de temas como robo, como homicidio, etcétera. La Ciudad de México, por ejemplo, que también tiene niveles medios de impunidad. Hay que decirlo. Solamente hay un estado con impunidad baja, que es Campeche, y un estado de la República con impunidad media, que es la Ciudad de México. La Ciudad de México tenemos muchos más policías de los que necesitamos, por ejemplo. Tenemos cerca de 400 policías por cada 100,000 habitantes. Pero probablemente no necesitemos tanto, sino que estén mejor pagados, que tengan mejores horarios. Pero también en la Ciudad de México es mucho más fácil ir a denunciar un robo, un delito, un homicidio, también por las características de la Ciudad de México. En estados grandes como Coahuila, por ejemplo, probablemente se tarde mucho más tiempo alguien en denunciar en una ciudad probablemente que no esté tan bien conectada en términos terrestres para denunciar un delito. Estas pequeñas cosas deberían de verlas los congresistas, los partidos políticos, para diseñar políticas en serio que combatan la impunidad y no solamente declaraciones de buena intención que van a combatir la corrupción. El problema es estructural, Marcela. Eso sí. Es lo que es dramático y muy triste de la situación de la mayoría de los estados del país. Efectivamente. Ahora estamos prácticamente en el antesala de la campaña por la presidencia de la República. ¿Ustedes ven una definición de los candidatos en torno a la impunidad? ¿Cómo se pretende combatir la corrupción si tenemos un grado de impunidad tan alto? Mira, de los candidatos presidenciales solamente hemos escuchado generalidades, ¿no? Porque también no han querido llegar al fondo del problema. Hay unas propuestas que toca el tema de la impunidad, de manera muy específica. Ricardo Anaya habla sobre la creación de una instancia muy parecida a la de Guatemala, una autoridad que combata la impunidad financiada por Naciones Unidas, con el apoyo de Naciones Unidas, como sucede en Guatemala, que llevó a la vicepresidenta y al presidente Otto Pérez Molina a la cárcel, ¿no? Un caso de corrupción. Bueno, los grandes casos de corrupción que pueden tocar a los presidentes de la República no necesariamente te ayudan a resolver el tema de la impunidad en el ámbito cotidiano, de la justicia cotidiana. Pero manda un mensaje fuerte de que si se castiga al más alto nivel, también se puede trabajar en castigar los delitos de mediana y menor cuantía, ¿no? Y todos los estudios que también analizamos de impunidad en términos psicológicos sí te dicen que una sociedad que ve que los grandes delitos de este país que se cometen, como desfalco de finanzas estatales, corrupción en el caso de Veracruz, Coahuila, el caso de Chihuahua recientemente, y que no llegan a un castigo de los involucrados, se transmina la impunidad o el sentimiento de que en este país no se castigan los delitos en el resto de la sociedad. Entonces, esto es terrible y es la única propuesta, pero es muy general. No ataca el problema de fondo de las capacidades y del funcionamiento de los aparatos de seguridad y también de justicia. Hay que ponerle una lupa al funcionamiento también de los aparatos de justicia estatales. Tengo una duda, por parte del sistema de justicia, ¿se reúnen con ustedes para revisar? Bueno, estoy hablando desde la Universidad de las Américas Puebla, con todo el equipo que hace posible este índice, como para reflexionar, como para pensar que sí se está haciendo, que no se está haciendo. ¿Hay un interés? Mira, fíjate que ha sido algo interesante. Al inicio no, colegas en poderes estatales, en caso
Nosotros estamos adscritos a Puebla, pero tenemos diálogo con autoridades también acá en la Ciudad de México a nivel nacional. Al inicio fueron reacios al tema que les dijimos que eran pocos, ¿no? Y que no tenían suficientes recursos y capacidades. Y ahora, sí, algunos estados de la República estamos escuchando declaraciones de magistrados, de presidentes de tribunales en los estados, que están diciendo, efectivamente, el índice de impunidad está diciendo una realidad. Estamos rebasados para atender la cantidad de carpetas de investigación que se abren por delitos consumados en nuestros estados. Entonces, ha habido un cambio, porque también nuestro señalamiento de que hay pocos policías, hay pocos jueces, hay pocos ministerios públicos, hay pocos peritos para investigar delitos, al inicio les cayó como agua fría a los estados y a la federación, pero al final del día nos están dando la razón los propios operadores del sistema. Entonces hay que voltear a ver, los congresos tienen que voltear a ver la situación que viven las agencias del Ministerio Público. Es posible el estado de deterioro que hay en muchas de ellas, ¿no? Bien, pues ha sido un gusto poder platicar directamente con ustedes. Muchísimas gracias, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2018, por tomarnos la llamada y por darnos y ofrecernos esta explicación y esta perspectiva que alcanza este índice tan importante en todos los sentidos para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, muchísimas gracias.